Ya estamos aquí en la pizarra. Vamos a ver pues a qué me refiero con esto de que pues podemos usar tanto en singular y en plural. Por ejemplo, en español tenemos que decir la ropa es mía. Cuando es en singular, cuando es en plural, las ropas son mías. ¿Sí? Bien, pues esta correspondencia, por ejemplo, en que el plural tiene que estar marcado tanto en lo que es el sustantivo como en el posesivo, en el maya no es necesario, ¿no? Por ejemplo, aquí, haciendo la correspondencia, la ropa es mía, ¿no? Le noko intial, ¿sí? Le noko intial, ¿sí? La ropa es mía, ¿sí? Bien, pues en este caso, en el maya no es necesario hacer la correspondencia en lo que es, o marcar el plural en lo que es el posesivo. Entonces, yo diría, le no, le no kobo intial, ¿sí? Entonces aquí vemos que en el maya únicamente estamos poniendo en plural el sustantivo, ¿sí? Le no kobo. Vemos aquí la partícula de plural. Pero aquí en el tial, en el posesivo, el pronombre posesivo, no es necesario. Lo puedo poner, no pasa nada, ¿no? Entonces, si yo le pongo le no kobo intialo, también está correcto, pero es más usual utilizarlo sin lo que es la marca de plural, los posesivos, ¿sí? Por eso entonces en la presentación vemos que puede ser tanto, por ejemplo, mía, mío, o en su caso, míos, mías, ¿sí? Por eso entonces. Ahora también cuando responde a preguntas, en ese caso es también usual. Por ejemplo, no sé, alguien me pregunta, Mashtia al le nok, Mashtia le nok, le shanab, yetel, yetel le oko, Mashtial le shanab, perdón, Mashtial le nok le shanab yetel le oko, ¿no? Bien, entonces para que no repita, por ejemplo, le shanab, le nok, le poco, intial, yo puedo decir intialo, ¿sí? Aquí sí puedo utilizar o tengo que utilizar el op en lo que es el posesivo, el pronombre posesivo, porque pues estoy hablando de varios objetos, ¿sí? Que me están pidiendo a quién le corresponde, ¿sí? Entonces yo tengo que decir intialo, porque si aquí no le pongo el op, pues sería nada más intial, ¿no? Mío, y aquí estamos hablando como de varios objetos. Entonces aquí, cuando responde preguntas, sí es necesario esa correspondencia, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Pasamos a la presentación. Ya estamos entonces de nueva cuenta en la presentación. Vamos a continuar viendo pues estos pronombres posesivos fuertes. Bien, el siguiente, la tercera persona del singular es utial. Utial. Y significa suyo, suya o suyos, suyas, de él o ella. ¿Sí? Entonces, así es lo que significa en español. De él o ella, pero suyo, suya o suyos, suyas. ¿Vale? Bien, pasamos entonces a lo que es la siguiente, que es la primera persona del plural. Bien, aquí tenemos que tenemos aquí dentro paréntesis lo que es la A, la E y la I, y aquí tenemos una K y tial, ¿no? Bien, entonces en este caso lo que estoy indicando es que aquí hay variación y podemos estar utilizando, por ejemplo, esta A con la K y decir ak, ek, ik, o también solamente la K como k, ¿no? Y decir, por ejemplo, actial, ectial, ictial o simplemente tial. Normalmente en los libros, si buscamos sobre pronombres posesivos, vamos a ver que solamente nos muestran el ic. Sin embargo, en el habla hay esta variación, ¿no? Incluso la siguiente, la segunda forma que es intialoon, ¿sí?
Ese también es una forma usual en decir nuestro, nuestra o nuestras, nuestros, ¿sí? Entonces aquí hay variación. Voy a pasar rápidamente a la pizarra y mostrarlo con más ejemplos, ¿no? O sea, ilustrando un poco esta variación. Bien, entonces vamos a ver aquí esa variación. Les mencionaba que se puede usar como ak-tia'al, como ek-tia'al, o en su caso ik-tia'al, o simplemente k-tia'al. Todas estas formas son usuales, ¿no? Entonces depende, hay veces de las regiones de donde se habla la lengua maya y vamos a tener allá pues que gente que lo use como ak-tia'al o ek-tia'al, ik-tia'al o solamente k-tia'al. Y la otra forma es in-tia'alo'om, ¿no? In-tia'alo'om. ¿Sí? Bien, en este caso vemos que es un poco similar a la primera persona del singular, pero lo que lo hace la diferencia es este o'om que tiene al final. Entonces no le podemos omitir ese o'om para que sea la primera persona del plural. Tiene que llevarlo. In-tia'alo'om. ¿Vale? Bien, voy a regresar a la presentación y continuar. Espero que hayas sido claro con esto. Si todavía quedan dudas, me lo puedes poner en los comentarios. Ya estamos de nuevo en la presentación. Vamos a continuar con la segunda persona del plural. Y en este caso es a-tia'alesh. A-tia'alesh. Y tenemos que es suyo, suya, suyos, suyas de ustedes. ¿Sí? A-tia'alesh. A-tia'alesh. Para que vayan escuchando también la pronunciación. A-tia'alesh. A-tia'alesh. ¿Vale? Con eshilik ulak, la tercera persona del plural. Y tenemos que es u-tia'alo'ob. U-tia'alo'ob. Significa suyo, suya, suyos, suyas, de ellos o ellas. ¿Sí? Bien, entonces en estos plurales vemos que es indispensable poner estas terminaciones. Por ejemplo, oob, eesh, porque si no, pues estaríamos hablando de las personas del singular. Bien, entonces cuando los usemos en frases, en los ejemplos, va a quedar un poquito más claro, ¿sale? Bien, vamos a continuar entonces.